lo que es una función vectorial. Una función vectorial es una función con valores vectoriales, es decir, una función vectorial es simplemente una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. Es decir, como les mencionaba, toman números reales y los transforman en vectores, o mejor dicho, a cada número real del dominio de la función le asocia un vector del espacio Rn. En especial vamos a trabajar con funciones vectoriales que van de R a R3, es decir, funciones que están compuestas por tres componentes, porque estas funciones van a habitar en R3. Y vamos a trabajar especialmente con este tipo de funciones, porque este tipo de funciones nos permiten describir cantidades como son la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, el campo magnético y un montón de cantidades físicas con las cuales podemos trabajar. Ahora, en particular, nosotros podemos denotar a la función vectorial como R de t. ¿Por qué R de t? Porque lo que queremos es señalar aquí que este R es el vector de posición de cada punto sobre una curva, y cada punto sobre la curva, si es en el espacio tridimensional, esa curva debe estar expresada por tres cantidades, es decir, por una función f de t, g de t y h de t. Estas son las funciones componentes de nuestra función vectorial RT. Si nosotros lo queremos expresar en términos de un sistema tridimensional de coordenadas cartesianas, podemos usar los vectores unitarios I, J y K, los cuales son ortogonales y unitarios. Y esta función vectorial la podemos expresar de esta forma, como f de t por I más g de t por j más h de k por el vector k. Recuerden que I, J y K son vectores unitarios ortogonales que representan el espacio cartesiano tridimensional. Por ejemplo, un ejemplo de una función vectorial es la siguiente. Es R de t igual a t al cubo en su primera componente. En su segunda componente vamos a poner el logaritmo de 3 menos t. En la tercera componente, raíz de t. Si nosotros nos basamos en esta notación, en la notación anterior, vamos a decir que f de t es igual a t al cubo, g de t es igual al logaritmo de 3 menos t y h de t es igual a la raíz de t. Como siempre, como esta va a representar una función, es decir, tiene un dominio y un codominio o un rango o una imagen, como le quieran llamar, f de t, esta función r de t tiene que tener un dominio bien definido. Y ese dominio va a ser la intersección de los dominios de cada función componente. Es decir, el dominio de R de t va a ser la intersección del dominio de f con la intersección del dominio de g con la intersección del dominio de h. Por ejemplo, la primera componente que va a ser la f de t, que en este caso es t al cubo, para este ejemplo, ¿cuál es el dominio de la función t al cubo? Como no tiene ningún problema, no tiene puntos donde sea discontinua o donde tenga saltos bruscos en sus valores, esta función t al cubo, su dominio es todo r, no tenemos ningún problema. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función g de t? Expresada por el logaritmo de 3 menos t. Aquí, ¿cómo podemos ver si hay problemas? Tenemos que tomar 3 menos t, tenemos que ver que la cantidad 3 menos t sea bien aceptada por la función logaritmo. Y eso solo pasa cuando 3 menos t es mayor que 0. Que quede claro que tenemos que ver el dominio de cada función componente, de esta y de esta. Y a partir del dominio de cada función componente, vamos a definir cuál es el dominio de la función vectorial completa. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí les pregunto, ¿cuál creen que sea el dominio de esta función? De la función r de t igual a t al cúbica, coma, logaritmo de 3 menos t y coma, raíz de t. ¿Alguien sabe cuál es o me puede explicar cómo se obtiene el dominio de esta función vectorial? Todos los reales tales que sean mayor que 0. Bueno, reales positivos. ¿Segura? No hay. El problema está aquí y el problema está acá. Esta función componente y esta función componente tienen algún problema, ¿estás de acuerdo, no? Porque el logaritmo solo está definido para números mayores que 0.
Entonces, de ahí tenemos que ver, de ahí vamos a encontrar nuestra primera restricción. Primero, en la primera función t de t, ya dijimos que el dominio de f, vamos a ponerlo así, dominio de f es igual a todo r, no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el dominio de la función g? O mejor dicho, de la componente g. Ahí es donde tenemos un pequeño problema, porque tenemos que ver qué valores son bien aceptados por la función logaritmo. Y esta nos dice que el argumento del logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0, no igual, mayor que 0, y tiene que ser positivo, por lo tanto, mayor que 0. Entonces tenemos que ver que 3 menos t sea mayor que 0 para que no tengamos problemas con la función logarítmica. Mayor que 0. Ahora, en el caso de la función h de t, que está expresada por raíz de t, como es una raíz, solo queremos los valores reales de la raíz. Entonces eso nos va a decir que el dominio de la función de la componente h tiene que ser todos los números tales que t sea mayor que 0. Entonces, este como tal no es el dominio, solo estoy expresando la condición que tiene que cumplir el dominio de cada función. Para que sea el dominio tenemos que escribirlo como un conjunto y esto no representa un conjunto como tal. Ahora, bueno, ya sabemos que la primera componente es aceptable para todos los números reales, mientras que la tercera componente es bien aceptada solo para los números reales positivos, no los negativos, y aparte que sean mayores que 0. Y la segunda componente nos dice que t debe ser mayor que 3. Esto es lo que nos implica, ¿no? Mejor dicho, que t tiene que ser menor que 3, porque está restando t. Entonces, aquí ya encontramos cuáles son las condiciones. Que t sea menor que 3, pero que a la vez sea mayor que 0. Porque lo que vamos a hacer es la intersección de este conjunto y de este conjunto. Entonces, la intersección, como sabemos, es el conjunto de todos los elementos que comparten tanto el dominio f como el dominio h. Y como este SR es todo el espacio, la intersección de este dominio de f con este dominio de h tiene que ser el mismo. Vamos a ponerlo así. df intersección de h tiene que ser igual a t mayor que 0, porque este conjunto está contenido dentro de este. Entonces la intersección tiene que ser el mismo conjunto. Ahora, hagamos la intersección. La otra intersección que sería df intersección de h, esa ya sabemos cuál es, intersección de g. La intersección nos dice que tenemos que t tiene que ser mayor que 0 y a la vez tiene que ser menor que 3. Entonces esa intersección va a ser todos los x, mejor dicho, todos los t, perdón, tales que t es menor que 3 y a la vez que es mayor que 0. En este caso puede ser mayor o igual que 0, no necesariamente mayor que 0. Este es el dominio de esta función, de la función vectorial r de t. Para encontrar el dominio tienen que checar el dominio de cada función componente y ver cuál es la intersección, qué nos da la intersección de cada dominio para poder encontrar el dominio de nuestra función. Ahora, continuemos. En este caso, ya sabemos que para esta función definida de esta forma, el dominio de R, ahora sí vamos a poner el dominio de R, vamos a ponerlo formalmente, es el conjunto de los t's que pertenecen a R, tal que t es menor que 3 y mayor o igual que 0. Ese sería el dominio de esa función vectorial definida de esta forma. Y esto es igual al intervalo
cerrado por la izquierda, 0, abierto por la derecha, 0,3. Ese es el dominio de esta función. Recuerden, para ver si el dominio de la función, para encontrar el dominio de una función vectorial, tienen que ver cuál es el dominio de cada función componente, ya sea de f, de g y de h, para poder encontrar el dominio. Esto es importante porque si nosotros queremos derivar o calcular un límite, debemos de ver si la función está definida en el punto donde el cual queremos calcular, ya sea la derivada o el límite de una función vectorial. Todo lo que estamos viendo, eso ya lo podemos hacer fácilmente porque, como pueden ver, las funciones vectoriales son funciones que dependen solo de una variable, no de 2 ni de 3 como en los casos anteriores que habíamos visto. Ahora solo dependen de una variable y eso facilita todas las cosas, ya que podemos usar todo lo que hemos visto en cálculo de una variable real. Ahora, vamos a ver cómo calcular límites para funciones vectoriales. Para calcular el límite de una función vectorial del tipo r de t igual a f de t, g de t, h de t, si nosotros queremos calcular el límite de esta función vectorial cuando t tiende a un punto A, es lo mismo que calcular el límite de cada función cuando t, es lo mismo que calcular el límite de cada función componente cuando t tiende al punto A. Esto facilita todas las cosas. Es así de sencillo. Si nosotros queremos calcular el límite de una función vectorial cuando t tiende a un punto, lo que tenemos que hacer es calcular ese mismo límite para cada función componente de nuestra función vectorial. Ya esto nos va a implicar que podemos definir si una función vectorial es continua o no. Y como recordarán, esta es la definición básica de continuidad. Es la clásica, se usa para cualquier tipo de función que nosotros queramos ver si es continua o no. Una función vectorial va a ser continua si el límite de r de t cuando t tiende a es igual a la función vectorial r evaluada en el punto A. Es el mismo concepto. Todos estos conceptos se van a ir generalizando, solo que se van a trabajar diferente porque las funciones vectoriales están compuestas de 3 funciones que son las funciones componentes. Por ejemplo, alguien que me diga cuál sería el límite cuando t tiende a 0 de esta función vectorial. Es un límite sencillo, solo tenemos que ver qué pasa en cada función componente. En esta función componente no tenemos problemas. 1 más t al cubo es una función continua. La segunda componente es t por e a la menos t. Esta función también es una función continua en t cuando t es igual a 0, cuando t tiende a 0. El problema está aquí, pero nosotros ya sabemos cuál es el límite de seno de t cuando t tiende a 0. Esta no es una función continua, pero existe su límite. Entonces, ¿cuál sería el límite de esa función vectorial cuando t tiende a 0? Simplemente tendríamos que, para las dos componentes, para la componente 1, para las dos primeras componentes, para la componente 1 y para la componente 2, simplemente tendríamos que evaluar en t igual a 0, porque como recordaremos, las funciones son continuas, entonces podemos usar este hecho. Podemos usar este hecho que está aquí, en el recuadro rojo. Este hecho es aplicable porque esta función componente y esta función componente son continuas en 0, que es el punto donde nos está pidiendo el límite. En este caso, como es general, es en A, pero en este caso es 0. Entonces, esto ya nos garantiza que simplemente podemos evaluar para las dos primeras componentes. Y eso nos va a dar 1. Recuerden que es el vector de dirección en la dirección X, el vector unitario. En la segunda nos va a dar 0, porque está multiplicando por t. Y digamos que el problema para esta función estaría aquí, porque esta función no es continua, en 0. Entonces tendríamos que calcular el límite cuando t tiende a 0 de seno de t entre t. Pero aunque esta función sabemos que tiene problemas en 0, porque está dividiendo entre t, ya sabemos por nuestros cursos que hemos visto, que hemos llevado de cálculo 1, que el límite de esta función seno de t entre t tiene que ser igual a 1.
en la dirección K. Entonces ya al final el límite de toda esta función vectorial tiene que ser I más K. Que esto ya en términos, si lo ponemos en forma de un punto en el espacio, sería 0, o mejor dicho, 1, 0, 1. Ese sería el punto en el espacio tridimensional. A ver, alguien que calcule el límite de la función siguiente. En el siguiente ejemplo tenemos el límite de la función vectorial dada por e a la menos 3t en la dirección y más t cuadrada entre seno de t, entre el seno cuadrado de t en la dirección j más coseno de 2t en la dirección k. Y tenemos que calcular el límite cuando t tiende a 0. Entonces tenemos que ver cómo es cada función componente de esa función vectorial. Entonces, para ver eso, primero tenemos que observar la primera función componente, que es e a la menos 3t. Esa función es continua, no tiene ningún problema. Entonces, ahí simplemente tendríamos que evaluar en 0. Y como estamos evaluando en 0, eso nos daría e a la 0. Y eso nos va a dar 1 en la dirección y en su respectiva dirección. La segunda componente, cuando nosotros la evaluamos en 0, el seno cuadrado de t, cuando t es igual a 0, es 0. Y como tiene t cuadrada, eso también nos da una expresión de 0 entre 0. Podríamos usar óbitas. Recuerden que podemos usar todo lo que conocemos de una variable para poder encontrar este límite. Entonces, si nosotros usamos óbita, o de hecho, esto simplemente va a ser 1. Porque lo único que estamos haciendo es calcular el cuadrado, 1 entre el cuadrado de seno de t entre t. Entonces, por las propiedades del límite, el límite de esta función t cuadrada entre seno cuadrado de t es igual al límite de 1 entre seno de t entre t todo al cuadrado. Entonces, esto nos tendría que seguir dando 1. Y en este caso, la función coseno tampoco tiene problemas, en 0. Entonces, podemos evaluar directamente y eso nos va a dar coseno de 2t con t igual a 0, sería coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Entonces, eso nos daría 1 por el vector k, que esto vendría siendo el vector 1,1,1. Bueno. Entonces, si nosotros queremos calcular el límite cuando t tiende a un punto de una función vectorial, tenemos que analizar cómo es el límite cuando t tiende a ese punto para cada función componente, es decir, para f, para g y para h, y ver si el límite existe. Si el límite existe para cada función componente, entonces el límite existe para la función vectorial completa. Si una de las funciones componentes no existe su límite, entonces el límite de la función vectorial no existe. Por lo tanto, tenemos que checar si el límite de cada función componente, cuando t tiende a un punto arbitrario, existe. Si no existe, el límite de la función vectorial completa no va a existir. Ahora, continuemos. Lo siguiente que vamos a ver es que, como les había mencionado en la clase pasada, las curvas por lo general son funciones vectoriales que están definidas en un dominio, el cual es un intervalo, es decir, un intervalo a, b. Es por eso que se dice que hay una estrecha relación entre las funciones vectoriales continuas y curvas en el espacio. Porque si la función vectorial es continua, quiere decir que cada función componente f y g es continua también. Y como las funciones f y g y h son funciones que van de R a R, es decir, son funciones de una variable y son funciones reales,
y en especial si estas funciones están definidas en un intervalo a, b en los números reales, entonces el conjunto de puntos x, y que nos va a dar nuestra función vectorial, en el espacio a ese conjunto de puntos se les va a llamar una curva. Eso es lo que tenemos que checar. Las curvas para nosotros siempre van a ser funciones vectoriales que están definidas de un intervalo de R a Rn, en especial a R3, porque esos son el tipo de funciones vectoriales que nos importan. Entonces, para nosotros una curva va a ser una función sigma de t, la cual va a estar definida en un intervalo i, que va a ser un subconjunto de R, y que va a tomar puntos del intervalo. A cada punto del intervalo le va a asociar un vector de Rn, en particular para nosotros de R3. Y para que esta función vectorial se pueda considerar una curva, tiene que cumplirse que cada función componente f, g y h de esta función vectorial tiene que ser continua. Y en especial, aparte de que las funciones componentes sean continuas, pedimos que las funciones sean diferenciables o que tengan primera derivada. Si cumple esos requisitos nuestra función vectorial, vamos a decir que esa función vectorial representa una curva. Y en particular, a esa curva, cada función componente se le puede considerar como una parametrización de una curva en general. Ahorita vamos a ver qué es una parametrización. Ahora, vamos a ver la primera ecuación vectorial básica, que es la ecuación de una recta. Como sabemos, la ecuación de la recta es una ecuación de la forma R igual a R0 más T por B, donde R0 es un vector sobre la recta y B es un vector cualquiera. En general puede estar o no puede estar sobre la recta, pero por lo regular lo va a estar si nosotros lo queremos expresar con todos los puntos de nuestra recta. Entonces R0 y B son dos vectores que pasan sobre la recta, o que son, mejor dicho, o que son paralelos a nuestra recta que queremos expresar a través de esa ecuación. T es el parámetro o la variable de nuestra función vectorial. Esta es una función vectorial porque estamos sumando dos vectores que van a depender de un parámetro t o de una variable independiente t. Gráficamente la ecuación de la recta es la siguiente. Es una recta cualquiera en el espacio tridimensional. Como podemos ver, este vector b, el que está aquí, el que está dentro de nuestra función vectorial, es un vector paralelo a la recta. Es decir, si nosotros pudiéramos calcular la pendiente de este vector, tendrían que tener la misma pendiente que nuestra función de la recta, es decir, de nuestro segmento de recta expresado por R igual a R0 más T por B. R0 si es un punto sobre la recta que estamos describiendo, es el punto X0, Y0, Z0. Ahora, esta es la ecuación más básica. A este tipo de ecuaciones se le conoce como ecuaciones paramétricas, porque si nosotros desarrollamos toda esta expresión en términos de las componentes de R, de R0 y del vector B, vamos a encontrar tres ecuaciones, y cada ecuación va a depender del parámetro T. Y además, cada ecuación va a expresar una recta, que va a ser la proyección de esa recta, ya sea sobre el plano XY, o el plano ZY, o el plano ZX. Ese es un ejercicio que al principio les había dejado, que describieran las ecuaciones que representan una recta, y esas ecuaciones se pueden obtener de esta expresión. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos la función vectorial igual a 1 más t, 2 más t por 5, menos 1 más 6t, como podemos ver, cada componente expresa una ecuación de una recta. Ahora,
hay que ver si nos expresar a esta función vectorial de esta forma. Y para hacerlo tendríamos que dividir a esta función vectorial en los vectores R0 y el vector B multiplicados por un parámetro T. Y efectivamente se puede hacer. Por ejemplo, la cantidad 1, 2 y menos 1 pueden expresar al vector R0. Y lo vamos a poner de esta forma. 1, 2, 2, menos 1 más el vector t, 5t, 6t. Entonces esto de este vector podemos sacar el término t porque está multiplicando y t es un número real, es un escalar para este caso. Entonces podemos escribir al vector. Este va a ser R0. R0 y de esto vamos a tomar, de aquí podemos sacar el término t y va a ser t por el vector 1, 5, 6. Y este vendría siendo el vector b para este caso. Entonces, efectivamente, esta función vectorial representa a una recta en el espacio tridimensional. Simplemente es un ejemplo, pero ya sabemos que si nosotros tenemos una función vectorial definida de esta forma como la suma de un escalar más el parámetro t o la variable t en cada uno de sus componentes, entonces podemos decir fácilmente que la función vectorial representa una recta en el espacio. Ahora bien, si nosotros queremos ubicar dos puntos sobre esa recta, por lo menos ya sabemos que un punto es este, pero el otro punto, ¿cuál sería? Si nosotros queremos describir una recta en el espacio a través de dos puntos, eso va a estar dado por la siguiente expresión. Vamos a tener que, si nosotros tenemos al punto P, igual a, voy a poner x0, y0, z0, y tenemos al punto Q, que ese punto va a estar dado por x1, y1, z1, y queremos encontrar la recta que pasa a través de estos dos puntos en el espacio, lo que nosotros tenemos que hacer es usar la siguiente expresión. Vamos a tener que es R vector, le voy a poner una flechita para que quede claro que es R vector, va a ser igual a R0 vector, que este es el R0 vector es el vector que va de nuestro origen, de nuestro sistema de coordenadas al punto P, más T por más T, que es nuestro parámetro o variable independiente por, en este caso va a ser P, Q, no lo voy a llamar R, este va a ser R0, este lo vamos a llamar R1, menos R0, donde R1 va a ser el vector que va de nuestro sistema de origen, de nuestro origen, de nuestro sistema de referencia al punto Q. Entonces ese va a ser R1 menos R0. Esta es la expresión de una recta que pasa a través del punto P y Q. Esta es la expresión. Si nosotros queremos la expresión de una recta que pasa a través de un punto P y Q, es esta. Recuerden que aquí R1, por ejemplo, si nosotros veamos este ejemplo.
Supongamos que nosotros ubicamos a P y Q sobre esta recta. Supongamos que P está aquí y Q está acá. Este va a ser el punto P y este va a ser el punto Q. Entonces, R0 va a ser el vector que va de aquí a P. Este va a ser R0 y el R1 va a ser el vector que va de su origen hasta Q. R1 va a ser el vector que va del origen hasta el punto Q. Entonces, esa es la ecuación. Ahora, también se puede representar curvas planas mediante la notación vectorial. ¿Qué significa una curva plana? Es una curva expresada en el plano XY o en el plano, o en R2, mejor dicho. Eso es lo que es una curva plana. Aquí nosotros estamos viendo curvas en 3 dimensiones, pero nosotros también podemos trabajar con curvas en 2 dimensiones, es decir, en el plano XY. Para ello podemos ver el siguiente ejemplo de cómo trabajar con una curva plana. Por ejemplo, si nosotros tenemos que X es igual a T cuadrada menos 2T y Y es igual a T más 1, la función vectorial va a ser R de T. Para estos dos valores va a ser R de T igual a, la primera componente tiene que tener T cuadrada menos 2T, la segunda componente tiene que ser T más 1. Esta sería la forma de nuestra función vectorial. Ahora, queremos ver qué representa esta función. Para ver qué representa esta función en el plano, si nosotros queremos encontrar cómo se va a dibujar esa curva en el plano, nosotros tenemos que eliminar el parámetro T. Es decir, ya sea de una de las dos expresiones o con las dos expresiones, vamos a encontrar una expresión que dependa solo de la variable X y de la variable Y, para así poder construir una función en una variable. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos escribir al valor de X como T menos 1 al cuadrado menos 1. Ese va a ser el valor de T. Eso va a ser igual a X. Pero de esta expresión podemos encontrar que T menos 1 al cuadrado es igual a 1 menos X o X menos 1. Esa sería una expresión para X. Ahora, pero nosotros sabemos que de este lado, de esta expresión, del valor de Y, podemos ver que T menos 1, mejor dicho, que Y menos 1 es igual a T. Simplemente estamos despejando a T. Si nosotros tomamos este valor de T y lo metemos acá, vamos a encontrar que de esto vamos a encontrar que T menos 2, o mejor dicho, ya no aparece T. Vamos a encontrar Y menos 2 al cuadrado más 1, mejor dicho, menos 1, porque aquí tuve que pasar dividiendo, aquí tendría que ser más. Aquí tendría que ser X más 1. X más 1 y aquí tendría que ser Y menos 1. Y cuadrada menos 1. Y menos 2 al cuadrado menos 1. Esto va a ser igual a X. Como podían ver, nosotros teníamos dos expresiones de X y de Y que dependían de la variable T. Tomando estas dos expresiones las podemos reducir a una expresión única, la cual va a depender solo de X y de Y. En este caso, X está tomando el lugar de una variable dependiente y Y va a tomar el lugar de una variable dependiente. Ahora sí, nosotros podemos graficar esta función en el plano XY.
Si nosotros hacemos eso, vamos a encontrar que esa función está dada por una parábola descrita de esta forma. Es una parábola de este tipo porque estamos trabajando con x como la variable dependiente. Eso nos va a dar una curva de este tipo. Aquí va a estar x y acá va a estar y. Este va a ser, creo que aquí tiene que ser y igual a 2. Y así. Entonces, si nosotros queremos encontrar una curva a partir de una ecuación vectorial, nosotros podemos decir que este valor, por ejemplo, para este caso podemos decir que x tiene que ser igual a 1 más t. El otro vamos a decir que y tiene que ser igual a 2 más 5 por t. Y vamos a encontrar que z tiene que ser igual a menos 1 más 6t. Si nosotros queremos ver cómo se grafica esta función, ya sea en el plano tridimensional o en el plano, si queremos ver cómo se ve esta función en el plano o en el espacio tridimensional, tenemos que encontrar una expresión que dependa únicamente ya sea de x, de y, de z, y que no dependa ya de t, como lo hicimos en este caso. Esa es la forma en la que nosotros podemos encontrar una expresión para graficar nuestra curva, ya sea en el plano o en el espacio. Ahora, continuemos. Ahora, el siguiente ejemplo es el ejemplo de la hélice. La hélice está dada por una función vectorial de este tipo. Coseno de t en la dirección y más seno de t en la dirección j más t en la dirección k. Como les mencionaba, si nosotros queremos ver cómo se va a graficar esta función, si la queremos graficar a mano, si no tenemos alguna computadora para poderla graficar y lo vamos a graficar a mano, es conveniente tomar los valores de x, de y y de z, donde el valor de x va a ser igual a la función de la componente 1, el valor de y va a ser igual a la función de la componente 2, y z va a ser igual a la función componente 3. A partir de esas tres ecuaciones tenemos que construir una ecuación que dependa de x, de y y de z solamente, y que ya no tenga dependencia de la variable t o parámetro de t. A este conjunto de ecuaciones se les conoce como ecuaciones paramétricas. Ahora, para este caso, vamos a encontrar solamente dos ecuaciones. Una curva no necesariamente tiene que estar expresada por una sola ecuación, como en este caso. Podemos encontrar dos ecuaciones que describan a la curva. En este caso, la primera ecuación va a ser x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Como sabemos, esa es la expresión de un círculo. Si nosotros usamos coseno de x igual a coseno de t y y igual a seno de t, esta expresión, vamos a poder encontrar esta expresión. Este es el cambio de variable básico para coordenadas polares. Ahora, en el siguiente caso, z, como no podemos hacer nada con ello, z se va a quedar como z igual a t. Esto lo que nos quiere decir esta primera expresión, x cuadrada más y cuadrada, quiere decir que la proyección de la curva en el plano x y y va a representar círculos de radio 1. Lo que nos va a decir z es que vamos tomando valores del parámetro t, estos círculos se van a seguir haciendo, van a seguir siendo círculos de radio 1, pero van a ir tomando cierta altura siempre y cuando evolucione t. Esa es la forma en la que se puede interpretar. Todo esto siempre va a representar un círculo en el plano XY. Eso es lo que nos dice esta expresión. T nos dice que conforme va creciendo t, se va habiendo una cierta elevación de estos círculos. Y es una elevación lineal. Si podemos hablar de una cierta velocidad.
va avanzando, van apareciendo las hélices lentamente. Si esto tuviera un t al cuadrado o alguna otra potencia de t, estos rizos que se ven aquí serían haciendo más juntitos. Aquí hay una cierta distancia de entre este rizo y este rizo. Y esa distancia se debe a que z varía de una forma lineal. Mientras incremente la potencia de t en el valor de z, esto se va a ir juntando cada vez más. Entonces van haciendo cada vez más rizos y la hélice se va a ver más así, cada vez se van a ir juntando más. Ahora, aquí hay un ejemplo de determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2, menos 1, 3 y el punto 1, 3, menos 2. Eso ya lo habíamos mencionado, que si nosotros queremos encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, simplemente tenemos que escribirla de la siguiente forma. Esto va a ser 1, 3, menos 2. Tenemos que usar nuestra expresión R de t igual a R0 de t más t por R1, menos R0. Ahora, R0 es el vector que va del origen al punto P. Es decir, va a tener las coordenadas 1, 3, menos 2 más t por la suma, mejor dicho, la resta de estos dos vectores, que el vector es el R1 menos R0. R1 es el vector que va del origen al punto Q. Entonces simplemente va a ser 2, menos 1, 3 menos R0, que es menos el punto, o mejor dicho, menos el vector 1, 3, menos 2. Y al final nuestra ecuación de la recta va a ser R igual a 1, 3, menos 2 más t por, aquí es 2 menos 1, vamos a restar componente por componente, 2 menos 1, 1, menos 1 menos 3, menos 4, 3 menos menos 2, nos tiene que dar 5. Entonces, reduciéndolo, volviendo a sumar, esta ecuación va a ser 1 más 1 por t, va a ser 1 más t. 1. La segunda componente es 3 menos 4 por t, va a ser 3 menos 4 por t, menos 2 más 5 por t. Esa sería la función vectorial que representa a la recta que pasa por los puntos Q y P, dados por estas cantidades, 2, menos 1, 3 y 1, 3, menos 2. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué nosotros queremos calcular? La curva que representa a la intersección entre dos funciones o entre dos superficies. En este caso estamos intersectando un plano con un cono, con un cilindro. En este caso queremos encontrar la ecuación paramétrica que representa a estos puntos, a los puntos que están sobre la superficie del cilindro y que se intersectan con el plano. Para hacer eso, nosotros tenemos que trabajar con las funciones paramétricas, con las funciones o ecuaciones paramétricas de aquí. Primero tenemos x cuadrada más y cuadrada. Esto, en general, en el plano representa un círculo, en el plano. En el espacio tridimensional, esta expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 1 va a representar este cilindro. El plano que está intersectando el cilindro va a estar dado por la expresión y más z igual a 2. Si nosotros queremos encontrar
la ecuación vectorial que representa los puntos que se encuentran aquí sobre la intersección, es decir, los puntos que forman la curva dada por una tipo elipse. Queremos encontrar estos puntos, estos. Los puntos en donde se intersecta el plano con el cilindro. Entonces, para encontrar esos puntos, es conveniente trabajar con las ecuaciones paramétricas tanto del cilindro como del plano. Por ejemplo, ya sabemos que si x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, una forma paramétrica de esta función o de esta curva es x igual a coseno de t y y igual a seno de t. Ya que si nosotros expresamos a x igual a seno de t y y igual a seno de t, podemos ver que se cumple esta expresión, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Ahora, en el caso de y más z igual a 2, en ese caso no sabemos cuál es una forma paramétrica de representar el plano. En general no lo sabemos porque el plano en realidad es una superficie, no es una curva. Entonces no se puede expresar como una ecuación paramétrica el plano, pero sí podemos usarlo para encontrar todos estos puntos. Bueno, nosotros trabajamos con funciones en una variable, digamos una función de este tipo, una función f de x, y teníamos una función g de x, y queríamos encontrar los puntos en donde se intersectan estas funciones f y g. Si nosotros queremos encontrar esos puntos, pues ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos era evaluar a la función f de x igual a g de x. Pues en este caso pasa lo mismo. Vamos a tener que encontrar los puntos en donde estas dos funciones coinciden. En esta parte solo depende de x y de y, no hay una dependencia de z. En esta solo hay una dependencia de y no de x. Entonces podemos usar solamente el valor de y, pero parametrizado. Entonces vamos a encontrar de esta expresión, vamos a decir que z es igual a 2 menos y, pero como y vale igual a seno de t, vamos a decir que z es igual a 2 menos seno de t. En este caso no hicimos como tal igualar dos funciones. No lo podemos hacer así directamente porque esta depende de x de y, esta de y de z. Entonces estas dos expresiones no tienen las mismas variables, entonces no podríamos igualarlo directamente. Lo podemos hacer si esta también dependiera tanto de x, y esta dependiera igual de z, pero como no lo hacen, la única que tenemos que evaluar es la función paramétrica de y. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, con esto ya te encontramos cuáles son los puntos que representan a la intersección del plano y del cilindro. ¿Por qué? Porque esta curva está en el espacio tridimensional, por lo tanto nuestra ecuación vectorial tiene que tener tres componentes. En la primera componente, que va a ser nuestra función vectorial, va a ser r de t es igual a, la primera componente va a tener el valor de x, que es coseno de t. En la segunda componente va a tener el valor de y, que es seno de t. Y en la tercera componente tiene que tener el valor de z, que en este caso z va a valer 2 menos seno de t. Esta ecuación vectorial r de t representa a todos los puntos que se encuentran en la intersección tanto del cilindro como del plano. Está como tipo elipse. Y coincide porque si nosotros tomamos solamente la proyección en el plano XY, como es un cilindro, la proyección a fuerzas tiene que ser
un círculo de radio 1, el cual esto se va a ver reflejado en las dos primeras componentes. Ahora, esta curva está como inclinada, tiene cierto ángulo respecto al eje Z, entonces ese ángulo va a estar dado por el valor de Z, que es 2 menos seno de T. Esta parte es la que le da la inclinación a los puntos que se encuentran sobre esta curva, y esta inclinación también es la misma que va a tener el plano completo, el plano X más Y igual a 2. Ahora vamos a continuar con la parte de derivadas de funciones vectoriales. Para el caso de funciones vectoriales, la definición de derivada es la misma para cualquier tipo de funciones, ya sea funciones vectoriales, escalares, funciones complejas. Siempre es la misma definición de derivada. La derivada de una función vectorial respecto de t, porque t es la variable independiente. Entonces, como sabemos, la derivada se define como un límite. Cuando el límite de r por t más h menos r de t entre h, cuando h tiende a 0. Ese es el límite que nosotros, es el límite básico. Pero ahora las funciones son vectores, son funciones vectoriales. Por lo tanto, tenemos que verlo gráficamente de la siguiente forma. Aquí lo que tenemos es esta curva C. Esta curva C va a ser la curva que se obtiene de la ecuación paramétrica R de t. Nosotros vamos a ubicar sobre esta curva dos puntos, el punto P y el punto Q. El punto P va a estar ubicado por el vector R de t. El punto Q va a estar ubicado por el vector R de t más h. Es decir, solamente tomamos un incremento de este vector, de este punto. Este punto solo lo movimos una cantidad h. Obviamente h es una cantidad que tiene que incrementarse en todas las componentes de nuestro vector, en las tres componentes. Es por eso que este punto R de t más h es otro punto que se encuentra sobre nuestra curva representada por nuestra función vectorial. Nosotros vamos a ubicar que es la cantidad R de t más h menos R de t. Como estamos sumando la suma de vectores va a ser otro vector, y ese vector está representado por este vector azulito que se encuentra aquí. Ahora, si nosotros ya tenemos este vector es R de t más R más el vector R de t más h menos R de t nos tiene que dar el vector R de t más h, lo cual sí nos da. Ahora, si nosotros queremos, para calcular la derivada tenemos que multiplicar el vector R de t más h menos R de t por la cantidad 1 entre h. Eso únicamente lo que nos va a dar es el mismo vector, pero con una longitud mayor, tal y como se muestra aquí. Va a depender de qué tan grande o pequeño sea 1 entre h. Ahora, este vector va a ser este. Ya completamente la función que vamos a trabajar es la función R de t más h menos R de t entre h. Ahora, nosotros vamos a calcular el límite de esta función. De esta función que está aquí, vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué quiere decir que h tiende a 0? A 0. Quiere decir que este punto Q se va a ir acercando cada vez más al punto P. Y cuando nosotros calculemos el límite de esta función vectorial, nos va a dar un vector. Este vector que está de rosa. Este vector de rosa representa al vector tangente sobre el punto P, que se encuentra sobre la curva dada por nuestra función vectorial R de t. Como pueden ver, es el mismo concepto que nosotros usamos para funciones en una variable. Si nosotros tenemos una función y queremos calcular la recta tangente que pasa por, lo que vamos haciendo es tomar dos puntos, cualesquiera de nuestra función, y encontrar la recta que pasa a través de esos dos puntos y ir aproximando cada vez más esos puntos hasta que la recta que están formando coincida con la recta tangente que pasa a través de un punto de nuestra función en una variable. Lo que nosotros estamos haciendo en este caso.
estamos tomando la función vectorial r de t más h menos r de t entre h y estamos haciendo cada vez más pequeño a h, tan pequeño que se acerque a 0, y conforme h se va acercando a 0, este punto se va a ir acercando cada vez más a p, y por lo tanto este vector azul se va a ir acercando cada vez más hasta coincidir con este vector que está de rosa, el cual representa al vector tangente al punto P sobre la curva C dada por nuestra función vectorial r de t. Ahora, teniendo en cuenta que ya nosotros podemos encontrar las derivadas, la derivada de una función vectorial, podemos también podemos ahora definir el vector tangente unitario, es decir, al vector r' de t entre la magnitud de r' de t. R' de t es la derivada de nuestra función vectorial sobre su magnitud, sobre la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. Este es el vector tangente, es decir, va a ser un vector paralelo a este vector rosa, pero que va a tener magnitud igual a 1. Por eso se dice que es el vector tangente unitario. Ahora, ¿cómo calculamos derivadas de funciones vectoriales? Para calcular las derivadas de funciones vectoriales, nosotros tenemos que calcular la derivada de cada componente de nuestra función vectorial. Por ejemplo, supongamos que r de t, que nuestra función vectorial r de t solo tiene dos componentes, la componente f de t, la componente g de t. Si nosotros queremos calcular su derivada, pues tenemos que usar la definición de límite. Y vamos a encontrar que r' de t tiene que ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la resta de estos dos vectores. Y ese caso nos va a dar el límite de, como estamos restando dos vectores, se restan las componentes de cada vector. Entonces lo primero que vamos a tener es f de t más h menos f de t entre h, coma, g de t más h menos g de t entre h. Para el caso de una función vectorial con dos componentes, es decir, una función r de t que va de r a r2, tenemos que, si nosotros queremos calcular la derivada de este tipo de funciones, pues tenemos que ver el límite. Entonces, este vector r de t más h menos r de t entre h es este vector, donde cada componente, al calcular el límite, pues el límite cuando h tiende a 0 es el límite cuando h tiende a 0 de la primera componente y el límite cuando h tiende a 0 de la segunda componente. O sea, tenemos que distribuir el límite en cada una de las componentes y eso simplemente nos va a dar f' de t, g' de t. Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada de una función vectorial, tenemos que calcular la derivada de cada función componente. Este es el caso para funciones vectoriales en R2 y en general va a ser cierto para funciones vectoriales en Rn. Es decir, si r de t es igual a f de t, g de t, h de t, o expresado en términos de los vectores direccionales i, j y k, donde f y g son funciones derivables, entonces la derivada de esta función vectorial va a ser igual a la derivada de la primera componente en la dirección y más la derivada de la segunda componente en la dirección j más la derivada de la tercera componente en la dirección k. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función vectorial
R de t igual a 1 más t al cúbico en la dirección i, más t por e a la menos t en la dirección j, más seno de 2t en la dirección k, y queremos calcular su derivada, pues simplemente tenemos que derivar cada una de las componentes. Es decir, si nosotros queremos encontrar la derivada de R de t respecto de t, esto va a ser el vector, la derivada de la primera componente respecto de t, y eso nos va a dar 3t cuadrada, coma, la segunda derivada es la derivada de la segunda componente respecto de t, este es un producto, entonces nos va a quedar e a la menos t más, mejor dicho, menos t por e a la menos t. Y la tercera componente va a ser la derivada del seno de 2t respecto de t. Eso nos va a dar 2 coseno de t. Recuerden que si nosotros calculamos la derivada de una función vectorial, la derivada es el vector formado por la derivada de cada una de sus componentes. Entonces esta es la derivada de este vector, que también lo podemos poner en términos de los vectores i, j y k. Ahora, si nosotros nos piden que determinen el vector tangente unitario en el punto t igual a 0. Para nosotros queremos encontrar ahora el vector tangente. El vector tangente va a estar dado por la siguiente expresión. Nosotros ya sabemos que la ecuación de una recta es igual a R0 más t por un vector b. Si nosotros creemos que esta expresión a esta recta tangente representa al vector, mejor dicho, si nosotros creemos que esta recta representa al vector tangente, lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir a este vector por la derivada de nuestra función vectorial, es decir, por t por r'. Esta es la expresión para el vector tangente unitario. Si lo queremos cuando t sea igual a 0, pues simplemente tenemos que evaluar en t igual a 0. Es decir, la expresión va a estar dada por R0 más t por R'. R' ya lo sabemos cuál es este. Ahora, también nos pide, esa es la recta tangente que pasa por un punto de esta función vectorial que representa una curva. Ahora, el vector tangente, si nosotros queremos calcular el vector tangente para esa función, pues ya sabemos que el vector tangente es igual a la primera derivada de nuestra función vectorial sobre la magnitud de la primera derivada. Es decir, el vector tangente tiene que ser el vector tangente está definido como R' de t entre la magnitud de R' de t. Entonces ya sabemos cuánto vale la primera derivada de nuestra función vectorial. Y tendremos que calcular la magnitud de este vector, que simplemente es la suma del cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente más el cuadrado de la tercera componente, y todo eso lo tendremos que evaluar también en t igual a 0. Simplemente seguir las recetitas que están aquí. No tenemos que hacer otra cosa hasta ahorita. El siguiente ejemplo que nos da es para una curva dada por esta forma. Raíz de t en la dirección i más 2 menos t en la dirección j.
Para este caso, primero, como es una función que va de R a R2, podemos ver cuál es la curva que representa esta función vectorial. En este caso vamos a decir que X es igual a raíz de T y que Y es igual a 2 menos T. En este caso nosotros podemos encontrar que T es igual a X al cuadrado. Y si esto lo metemos acá, vamos a encontrar que Y es igual a 2 menos X al cuadrado para esta función vectorial. Ahora, ya tenemos una expresión que depende únicamente de X al cuadrado, de X y de Y. Si nosotros lo graficamos, esto va a ser una curva de este tipo, una parábola invertida. Y ahora nos dice que calculemos su primera derivada de nuestra función vectorial. Entonces, nosotros calculamos la derivada de nuestra función vectorial. Esto va a ser igual a la derivada de la primera componente, que va a ser un medio de t a la menos un medio, coma, menos 1. Ahora, si nosotros queremos encontrar cómo se va a ver este vector aquí, pues lo que tendremos que hacer es evaluarlo en un punto arbitrario. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tomamos t igual a 0? R' de t en 0, esto va a ser al vector 0, menos 1. Y este punto es, digamos, el punto 0, menos 1. Sería este punto. Entonces, este representa, esta curva representa a la función vectorial r de t igual a raíz de t en la dirección y más 2 menos t en la dirección j, y este representa su vector, mejor dicho, su primera derivada, y el valor de la primera derivada en el punto 0, por ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre, bueno, aquí tenemos más ejemplos. Si nosotros nos piden que determine la ecuación paramétrica de la recta tangente a la hélice de la ecuación paramétrica x igual a 2 coseno de t por y igual a seno de t y z igual a t. Esa es la ecuación de una hélice, como ya lo habíamos mencionado. Si nosotros nos piden que calculemos la recta tangente a la hélice en el punto 0,1, pi medios. Nosotros tenemos que primero construir, estas son las ecuaciones paramétricas de nuestra hélice. Entonces tenemos que escribir primero su ecuación vectorial, su función vectorial. Es decir, vamos a escribir r de t igual a 2 coseno de t en la dirección y más seno de t en la dirección j más t en la dirección k. Esa es la función vectorial que representa a la hélice. Ahora nos piden que calculemos la recta tangente. Entonces, para calcular la recta tangente, nosotros tenemos que encontrar la primera derivada. Esto va a ser igual a menos 2 seno de t en la dirección y más coseno de t en la dirección j más 1 en la dirección k. Esa es su derivada. Ahora, nos pide la recta tangente. La recta tangente ya lo había mencionado de este lado. La recta tangente va a ser R igual a R0 más T por R' de T. Ahora, esa es la
ecuación de la recta tangente a la hélice, pero nos los piden el punto 0,1, pi medios. Entonces, para ver cuál es ese punto, primero tenemos que encontrar el valor de t que representa este punto. Queremos que la primera componente, es decir, que la componente x sea igual a 0. Queremos que la segunda componente sea igual a 1 y queremos que la tercera componente sea igual a pi medios. Y por lo tanto, eso vamos a encontrar que t, vamos a encontrar que en el punto 0,1, pi medios, t tiene que ser igual a pi medios. Si t es igual a pi medios y lo evaluamos en el valor de x, en el valor de y, en el valor de z, vamos a encontrar este punto, el punto 0,1, pi medios. Entonces ya encontramos el valor de t. Entonces tenemos que evaluar a esta recta tangente en pi medios y ver y encontrarle ya finalmente la expresión de la recta tangente que pasa por este punto. Entonces tengo que tomar a R igual a R0. R0 es un punto que está sobre esa recta tangente. En particular, ese punto puede ser el punto puede ser el punto 0,1, pi medios. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es aquí sustituir R0 igual a 0, pi medios, 0,1, pi medios y evaluar a RT, R' de t en pi medios y evaluarlo aquí. Y ya con eso encontraríamos la expresión de la recta tangente que pasa por este punto. Ahora vamos a ver más propiedades de la derivada para el caso de funciones vectoriales. En el caso, como son funciones vectoriales, nosotros podemos calcular tanto el producto punto como el producto cruz de las funciones, porque son vectores y son vectores en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos calcular la derivada de la suma de dos funciones vectoriales, es decir, la función vectorial u y la función vectorial b, vamos a encontrar que la derivada de la suma de funciones vectoriales es la suma de la derivada de cada una de las funciones. En el caso de que nosotros tengamos una función vectorial multiplicada por una constante y le calculemos su derivada, eso va a ser igual a la constante por la derivada de nuestra función vectorial. Ahora, si nosotros tenemos una función vectorial u y tenemos una función real f de t multiplicándose y queremos calcular su derivada, pues vamos a usar la regla del producto para derivadas. Es decir, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. En este caso, f de t, como es una función real, en los reales va a representar escalares. Por lo tanto, un escalar se puede multiplicar por un vector sin tener problemas. Ahora, en el caso de que nosotros calculemos la derivada del producto punto de dos funciones vectoriales, esta también va a respetar el producto de una derivada, es decir, la derivada del primero por punto, la segunda función vectorial, más la primera función vectorial u por la derivada de la segunda función vectorial b. En este caso, no importa el orden en que nosotros calculemos el producto punto, porque sabemos que el producto punto es conmutativo. El producto punto de u por b es igual al producto punto de b por u. Entonces, en este caso vamos a usar la misma regla del producto para el producto punto de dos funciones vectoriales. Ahora, en el caso del producto cruz, el producto vectorial, el producto cruz de una función vectorial u con una función vectorial b, también se sigue la misma regla de derivación para el producto de funciones, solo que en este caso sí se debe respetar el orden en el que se aplica el producto cruz.
porque recordemos que el producto cruz de A cruz B no es conmutativo. El producto de A cruz B va a ser igual a el producto de, va a ser menos el producto de B cruz A. Entonces, en este caso, cuando nosotros derivemos el producto cruz de dos funciones vectoriales, tenemos que respetar el orden en el que se aplica el producto cruz, ya que si nosotros lo invertimos o conmutamos el orden, tiene que aparecer un signo menos. Ahora, también podemos aplicar una regla de la cadena para el caso de funciones vectoriales. En este caso, si nosotros tenemos una función vectorial U que depende de una función real f de t, nosotros podemos usar la regla de la cadena que nosotros conocemos en una variable. Es decir, la derivada de la función f de t por la derivada de la función vectorial u evaluada en f de t. Siguen las mismas reglas. La única regla que cambia es la del producto cruz porque no es conmutativo. Ahora hay que ver lo que es la longitud de arco y curvatura. La longitud de arco se va a definir como la integral de A a B. A y B son puntos en el intervalo. Recuerden que nosotros estamos trabajando con curvas y las curvas están definidas en un intervalo. Entonces, la longitud de arco está definida como la integral de AB de la raíz cuadrada de f' al cuadrado más g' al cuadrado, donde f y g son las funciones componentes de nuestra función vectorial. Eso lo podemos expresar en términos de la derivada directamente, que va a ser igual a la integral de AB de la raíz cuadrada de la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t al cuadrado diferencial de t. En este caso, la curvatura, lo que estamos haciendo, si nosotros tenemos una curva de ese tipo, esto básicamente, la longitud de arcos simplemente se resume a calcular la integral de a b de la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial. Esto es a lo que se resume. Como nosotros sabemos que la derivada de una función vectorial simplemente es el vector tangente a través de un punto. Entonces, en cada punto sobre nuestra curva de nuestra función vectorial r de t podemos encontrar vectores tangentes. Sobre cada punto podemos encontrar vectores tangentes que van cambiando de dirección conforme van avanzando sobre la curva. Entonces, como sabemos, la integral es una sumatoria y estamos sumando las longitudes de cada vector tangente sobre cada punto de nuestra curva. Es decir, estamos sumando la longitud de este vector más 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 la longitud de este vector, donde cada vector es un vector tangente sobre un punto de nuestra curva que representa nuestra función vectorial. Es por eso que a esto se le conoce como la longitud de arco, porque para cada punto se le puede asignar un vector con cierta magnitud. Entonces, cuando sumamos la magnitud, estamos sumando pedacitos de nuestra curva, dada por nuestra función vectorial r de t. Esto es lo que representa, es lo que estamos haciendo básicamente. Estamos calculando la sumatoria de las longitudes de los vectores tangentes sobre cada punto de la curva que representa a la función vectorial r de t. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la longitud de arco de la hélice, hélice circular, nosotros sabemos que esta es su expresión vectorial, la expresión de la función vectorial de una hélice. Y nosotros queremos calcular la longitud de arco del punto 1,00 al punto 1,0,2 pi.
Bueno, primero, para calcular la longitud de arco de esta función vectorial, primero tenemos que calcular la primera derivada. Eso va a ser menos seno de t en dirección y más coseno de t en la dirección j más k más 1 por la dirección k. Ahora tenemos que calcular su magnitud. La magnitud de r' de t, eso va a ser igual a el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente más el cuadrado de la tercera componente y todo en raíz cuadrada. Como estos son seno y coseno, nos va a quedar el seno al cuadrado más coseno al cuadrado y eso nos va a dar 1. Más 1 nos va a dar 2. Raíz de 2 va a ser la magnitud de, esta va a ser la magnitud de los vectores tangentes sobre cada punto de nuestra curva representada por la hélice. Entonces ahora tenemos que calcular la integral. La longitud de arco va a ser igual a la integral de a a b de raíz de 2 respecto de t. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros límites de integración? Tenemos que encontrar cuál va a ser a y cuál va a ser b. Queremos que sea del punto 1,0,10 al punto 1,0,2 pi. Entonces, ¿para qué valor de t encontramos el punto 1,0,0? Es decir, ¿para qué valor de pi? Coseno de t es igual a 1, seno de t es igual a 0 y t es igual a 0. Pues en este caso sería para el caso en el que en el que t vale, tiene que valer 0, bien podría valer 0t, ya que si t vale 0, este nos da 0, si t vale 0, el seno de t nos da 0, y si t vale 0, coseno de t nos da 1. Entonces, el punto A va a estar dado por t igual a 0. El punto B, aquí queremos que t sea igual a 2pi, que seno de t sea igual a 0 y que coseno de t sea igual a 1. Entonces, pues, en este caso, t va a valer, para este caso, t tiene que ser igual a 0. Y para este caso, tendría que ser t igual a 2pi. Esto va a implicar que nuestra integral sea de 0 a 2pi. Eso sería nuestra longitud de arco, que ya simplemente es hacer esta integral. Y que nos daría 2 por raíz de 2 por pi. Ahora, si nosotros tenemos una función vectorial y queremos calcular la longitud de arco de esa función vectorial de un punto a otro punto, lo que primero que tenemos que hacer es calcular la primera derivada de esa función vectorial, calcular su magnitud, y si nos dan los puntos de esta forma, explícitamente, nosotros tenemos que encontrar para qué valor de t se encuentran esos puntos. En este caso, para t igual a 0 se encuentra este punto, para t igual a 2pi se encuentra este punto. Ya que tenemos tanto los límites de integración como el valor de la magnitud de la función vectorial, ya podemos calcular su longitud de arco. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar por hoy, y recuerden que en la siguiente clase vamos a tener un examen. El examen va a abarcar todos los temas que hemos visto de derivada para funciones de Rn a R. Van a ser 5 o 6 problemas sencillos, y ustedes pueden preguntar todo lo que quieran sobre los problemas del examen. Bueno, eso sería todo por hoy, y hasta aquí le vamos a dejar. Sí, profe, yo tengo una duda. Y adelante.